Bienvenidos al Evangelio. Bienvenidos a este gran mensaje que es para mí un honor que tú puedas hoy estar escuchando. Bienvenidos al mensaje que hoy las personas tienen una gran necesidad en este mundo que cada día se cae más a pedazos. Y este mensaje es el Evangelio de Jesucristo, que tiene el poder de cambiar cualquier problema, que tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Y es un gusto que este es el episodio final de nuestra primera serie del Evangelio, donde hemos visto los pasos más importantes, de alguna manera conceptuales. Y es importante que en este video que vamos a hablar acerca de la vida eterna, la persona hoy al menos pueda recordar estos pasos antes de entrar al tema, donde hemos visto que una persona en este recorrido, desde que nace, primeramente tiene que llegar a un momento en el cual tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer su debilidad humana, tiene que reconocer su maldad, sus errores en el pasado. Y esto, a fin de cuentas, es el reconocimiento del pecado. Y en ese momento del reconocimiento del pecado, el punto final para este reconocimiento es el regresar a Jesús. Y eso le llamamos el arrepentimiento. Porque si bien mucha gente lo confunde con el arrepentimiento de obras, el punto más importante del arrepentimiento no es el de obras, sino es el de voltear a Jesús y caminar hacia Él. El de dar una vuelta de 180 grados y lo que antes pensábamos que Él no era importante, se vuelve la persona más importante en la vida. Y esto se hace gracias a la fe, que es un don de Dios, que este es el núcleo del Evangelio. Ninguno de los pasos se puede lograr sin la fe. Y esta fe, en el momento que el Señor la obsequia, que es un regalo de Él para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Jesús, es cuando inmediatamente, de manera espontánea e instantánea, se da la justificación. Es decir, el perdón de todos los pecados. El estar delante de Dios como una persona inocente, como una persona justificada. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso es que el arrepentimiento de voltear a Jesús fue el ir a la cruz, el entender que esa cruz limpió nuestros pecados y en ese momento somos instantáneamente justificados y para siempre seremos así justificados. No hay manera de perder esta justificación delante de Dios porque no se mantiene de obras humanas, sino de la obra perfecta y perpetua de la cruz de Jesús. Y en este momento arranca un proceso bastante difícil para el creyente, que es la santificación. Es decir, una persona que ya tiene la salvación asegurada, que ya está justificada delante de Dios, debe de empezar a arreglar su vida con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Esta santificación durará hasta la muerte de la persona, la muerte corpórea, terrenal, carnal, y una vez que esta santificación se acerca cada día más a la imagen de Jesús, sin nunca llegar a ella, por supuesto, porque jamás un creyente será perfecto, llega entonces el proceso instantáneo que es la glorificación, es decir, un proceso en el cual seremos renovados tanto espiritualmente como también corporalmente y también en nuestro entorno. Y por último, en lo que se trata este video es acerca de la vida eterna, que lo explicaremos más adelante, siendo que esta vida eterna no necesariamente sucede en el momento de que una persona muere, sino que sucede desde el momento en que también una persona acepta a Jesús. Entrando al tema de la vida eterna, podemos definirla como un don de Dios. Es algo que Dios nos concede, pero esto nos lo concede únicamente a través de su Hijo Jesús. Es un regalo que Dios ofrece. En el Antiguo Testamento lo podíamos ver ejemplificado y perfectamente caracterizado por el árbol de la vida, donde el árbol de la vida
era aquel fruto que estaba en el jardín del Señor y que por medio de ese fruto es que podíamos estar perpetuamente junto a Él. Y en el momento que el hombre cayó y la mujer cayó, se nos fue retirado del jardín donde existía este fruto de la vida eterna. Pero ahora con Jesús, quien Él es el fruto de la vida eterna, se nos es renovado este don de Dios. Y lo podemos ver muy claro esto en la Escritura, cuando dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí podemos ver claro el contraste que existe entre la muerte y la vida, siendo la muerte el resultado del pecado, pero siendo la vida una dádiva, un regalo que Dios dio y que es eterno, y que está únicamente a través de Cristo Jesús como nuestro Señor. Aquí lo que vemos claro es precisamente esto que decimos, que solamente puede estarse sustentando la vida en Jesucristo, y fuera de Jesucristo solamente hay muerte y pecado. Y esto precisamente lo vemos también claro en las palabras precisas de Jesús, cuando le dice a Marta, al momento de resucitar a Lázaro, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque aquí Jesús lo que nos está diciendo precisamente es que Él es la resurrección, Él es la vida. Y aunque una persona corporalmente muera, no está muerta, sino que vivirá. Y toda aquella persona que evidentemente no ha muerto y que cree en Jesús, aún así sigue teniendo la vida eterna asegurada. Es decir, que no se perderá, aunque nuestro cuerpo esté en la tierra, enterrado, o esté vivo todavía en este mundo terrenal. Y con esto podemos decir que esta vida eterna que está en Cristo Jesús es perpetua, es continua y no está acotada por el tiempo ni por los años. Es decir, que no es un número específico de años, no es un número infinito de años, sino que más bien en la vida eterna con Jesús el tiempo ya no existe, porque siempre estaremos vivos en Él. Ya no hay una edad, ni seguramente se nos conocerá en la vida eterna con el número de años que tenemos, sino que más bien seremos perpetuos. Y esta vida, como lo comentamos al inicio del video, inicia desde la conversión, inicia desde el momento en que una persona acepta a Jesús, lo ve a Él como su Señor y como su Salvador personal. Y esto se cumple en las palabras mismas de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando le dice a Nicodemo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y con estas palabras no estamos diciendo que, como muchas veces la gente lo confunde, los incrédulos lo confunden, pensando que esto sirve para enjuiciar, para condenar a alguien porque no cree en Jesús. Esto equivocadamente no es así, sino que más bien cualquier persona que no tiene una justificación delante de Dios, la ira del Señor, por supuesto que está sobre su pecado. Y la única salvación es Cristo. No porque quiera decir que si tú rechazas a Cristo estás condenado, sino más bien hemos estado condenados desde el nacimiento por nuestro pecado. Y que Jesucristo es el quien da la vida eterna. Es quien podemos tener un acceso a Dios sin su ira que pesa sobre nuestro pecado porque ha sido limpiado por la sangre de su Hijo Jesús. Y esta parte donde empezamos a ver lo que es el creer en Jesús se basa en el conocerlo, en su conocimiento. Porque es imposible creer en Jesús sin conocerlo, sin que se nos haya revelado quién es Él, quién es su Padre y quién es el Espíritu Santo. Y esto lo vemos claro en las palabras de Jesús cuando nos dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice Jesús, y a Jesucristo a quien ha enviado. Con esto podemos también decir que la vida eterna empieza desde el momento en que conocemos al único Dios verdadero. Cuando conocemos a Jesucristo, a su Hijo. Y por eso es que
Cuando una persona, hoy podemos escuchar que puede decir cotidianamente, gracias a Dios, o Dios quiera, o primero Dios. A pesar de que una persona puede tener el concepto de Dios, no le conoce personalmente, porque no ha conocido a su Hijo Jesucristo. Y conocer a su Hijo Jesucristo, conocer a Dios por completo, quién es el único Dios verdadero, cuáles son sus intenciones, su voluntad con la humanidad a través de la palabra, es cuando en ese momento empieza la vida eterna, tal como Jesús lo dice, porque esta es la vida, que te conozcan a ti y se refiere al Padre. Con esto es importante porque el conocer a Jesús por medio del Evangelio, por medio de su plan, por medio de la Escritura, es lo que nos hace tener vida eterna. Y es por eso que este canal tiene como objetivo tratar de dar este conocimiento a las personas hoy a través de este Evangelio de Jesucristo. Y solamente para cerrar por este momento este concepto del conocimiento, este conocimiento de Jesús no es el conocimiento intelectual o académico que alguien puede pensar que se adquiere por leer y por estudiar libros académicos, sino que este es un conocimiento espiritual que el Señor da como un don para revelar en una persona que Jesucristo es el Señor. Ese es el conocimiento espiritual que solamente Dios puede dar. Y habiendo entonces entendido cómo es que la vida eterna empieza, cómo es que una persona hoy, cuando conoce a Jesús, puede considerarse que su vida es eterna, que delante de Dios no es que tenga una edad, sino que para Él ya tiene la vida asegurada con Jesús sin un fin. Y entonces es importante hacernos la pregunta, ¿para qué tenemos esta vida eterna? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Por qué Dios decidió dárnosla? ¿Cuál es el objetivo de una persona con esta vida eterna? Bueno, pues para contestar esta pregunta, primero tenemos que entender cuál fue la voluntad de Dios para la creación, ya que el Señor, siendo todopoderoso, inigualable, no hay nadie que lo pueda alcanzar ni nadie que lo pueda igualar, siendo Él el poseedor de la vida y de todas las cosas existentes, Él empezó a hacer creaciones únicamente por su voluntad. Y esto lo podemos ver en la Escritura cuando nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, porque el Señor tuvo la voluntad, el deseo de querer hacerlas. Y el Señor, como el Todopoderoso, el Todo Creador, puede hacer vida mediante de Él, mediante su poder. Y entonces es por un acto únicamente de amor, por un acto de voluntad benigno, ya que Él, siendo Dios Todopoderoso, nada puede ganar, nada se le puede añadir a Él, por lo cual todos sus actos de voluntad son desinteresados, porque nada puede sacarles provecho, porque Él ya lo es todo, es el todo suficiente. Y entonces nos queda únicamente entender que Él lo hizo solo por amor en que Él sabía que íbamos a existir, Él nos conocía y sabía que por amor quería darnos esta vida. Entonces, siendo el amor la roca fundamental de sus deseos para con la humanidad, nos creó con la libertad, con su imagen y semejanza. Y entonces con esto, pues la humanidad fue puesta sobre la tierra, fue puesta sobre la creación del universo de su alrededor, únicamente para tener entonces una relación personal con su creador, una relación basada en el amor. Y como ya sabemos, pues desafortunadamente el hombre cayó de esta relación en su libertad que le fue dada, porque el Señor no creó robots para que fueran obligados a amarle, sino que les dio una libertad que el hombre la utilizó en alejarse de él. Y con este nuevo plan de rescate en el Evangelio, el Señor lo que está haciendo es volver a formar este vínculo de amor con la humanidad. Y esto nos lleva al inicio de la pregunta, ¿cuál es entonces el propósito de la vida eterna? Pues simplemente amar de nuevo a Dios, tener una relación con Él, darle la gloria a Él y estar todas las tardes como Adán estaba antes de la caída, paseando con Él, disfrutando su presencia. Por eso es que el objetivo de la vida eterna, en el momento que una persona llega a Jesús, es glorificar a Dios, es amar al Señor. Y mediante esto se cumple lo que está escrito
y lo podemos ver ejemplificado que en esta vida, a pesar de que tenemos pruebas, tenemos dolor, pasamos por dudas, nuestro objetivo sigue siendo alabar al Señor. Y así lo dice en la Escritura claramente, en las palabras del profeta Habacuc, diciéndonos que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí vemos claro cómo es que la alabanza, el adorar al Señor y la vida eterna que posee una persona, un creyente, es el objetivo de su vida. Y no solamente se detiene en el momento de que una persona muere, sino que también lo vemos en la Escritura cómo es que en la gloria también estaremos exactamente haciendo lo mismo. Cuando dice la Escritura, hoy lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, dice Juan que escuchó una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y con esto podemos ver claro que si una persona hoy puede decir: es que yo no entiendo por qué mi pecado no lo puedo dominar, es que no entiendo por qué sigo sintiendo dolor, es porque está en esta lucha que Pablo decía es la buena batalla, es la buena pelea, es nuestra carrera, el vivir en este cuerpo buscando la santidad por medio de la fe, por medio del poder del Espíritu que Dios nos ha dejado, y con esto disfrutar nuestra vida eterna desde este momento que tenemos en Jesús, con gozo, con paz de lo que viene. Nuestra esperanza es la gloria con Él. Nuestra esperanza, como diría Pablo, mejor me es morir y estar en este momento ya con Cristo, pero si estoy en este cuerpo es beneficioso para los demás, porque nos ofrece la oportunidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el Evangelio. Te invito a que tú veas esta serie que pueda servirte como herramienta en el proceso de tu vida, y también te invito a que tú veas el contenido que estaremos generando en este canal del Evangelio. Bendiciones en Jesucristo.